Amén. Buenas noches a todos. Bendiciones a la iglesia de Dios. Declaro un tiempo de grandes milagros, un tiempo de respuestas, un tiempo donde el Señor hace una obra gloriosa, una obra poderosa, una obra manifiesta, que sabemos que mientras estamos orando, mientras estamos buscando el reino del Señor y su justicia, todo lo demás nos va a venir por añadidura. Yo quiero que tome la mano ahí de su familia y le digas, no temas, el Señor está contigo, el Señor es tu escudo y es tu galardón sobremanera. Yo quiero que en esta preciosa oportunidad usted vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos. Recuerde que Hechos es un libro poderoso, un libro glorioso que nos muestra la manifestación en pleno del Espíritu Santo. Y esta iglesia, veamos el recorrido que tuvo la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Jesús se apareció a sus discípulos, les impartió bendición y dijo que ellos debían estar atentos a salvaguardar la promesa que él les había dado, que era que iba a venir el Espíritu Santo. Y cuando tú estás a la expectativa de lo que el Señor va a hacer, el Señor viene a irrumpir tu naturalidad, el Señor viene a irrumpir tu cotidianidad, porque tú eres un agente de cambio. Tú eres ese imán que hace que lo bueno de Dios venga sobre tu vida. Recuerda que tú eres el profeta asignado para tu casa. Tú eres el hombre y la mujer que el Señor ha designado para este tiempo y para esta hora. Y los apóstoles entendían eso. Entendían el gran llamado, entendían la gran comisión. Algo poderoso que me impacta en la palabra es que cuando los discípulos caminaban con Jesús, Jesús les dio una asignación y les dijo, vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberten al cautivo, vayan y liberten a los endemoniados. Y ellos precisamente fueron por esa asignación y ellos también lograron traer una atmósfera de transformación porque sabían el poder y la autoridad. ¿Qué vengo yo a decirle hoy? Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad, tú tienes las armas que son poderosas para derribar argumentos y fortalezas. Yo no sé, yo hoy le estoy hablando a alguien que ha tenido su ministerio dormido y hoy vengo a decirte, levántate y resplandecerás y la luz de Cristo te alumbrará y serás bendición donde quiera que vayas, donde quiera que tú pongas tus manos, habrá sanidad, habrá libertad. Hay alguien que está anhelando precisamente eso. Hay alguien en esta preciosa oportunidad que está anhelando y le está diciendo, Señor, yo quiero ir una milla más, yo quiero una unción nueva, yo quiero moverme, Señor, en un espíritu superior. Yo quiero, Dios amado, que dentro de mí haya una generación poderosa, que dentro de mí haya avivamiento. Y hoy estoy declarando en el nombre de Cristo Jesús, no sé para quién sea esta palabra, pero yo hoy vengo a decirte que todo lo que tú has anhelado en el Señor se va a cumplir. Yo vengo a decirte que hoy en esta preciosa oportunidad, el ministerio que el Señor te ha dado se activan esos dones, se activan esos talentos. No, yo no sé cuántos le están creyendo, no sé cuántos puedan darnos like, cuántos puedan estar compartiendo este link y estarle diciendo a alguien que cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que está abierto. Usted sabe que dentro de usted hay un guerrero, dentro de usted hay un profeta, dentro de usted hay una asignación divina. Déjeme decirle que usted no morirá sin cumplir el llamado. Tú no morirás sin cumplir el propósito para el cual el Señor te plantó aquí en la tierra. Y este libro es poderoso. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo es poderoso porque nos muestra hombres que estaban enamorados y apasionados. Tú ves la vida de un Pedro. ¿Cómo era la vida de Pedro? Pedro era un pescador
tremendo, era un hombre poderoso, era un hombre trabajador, pero dice que un día Jesús llegó allá donde él estaba. Pedro estaba cansado, estaba fatigado, porque recuerde que durante toda la noche él había tratado de pescar, porque en la noche es donde se encuentra la gran pesca, pero en esa noche algo había sucedido, y era que Pedro no había pescado nada. Pero en ese momento de la mayor crisis, de la mayor dificultad que estaba atravesando Pedro, dice que Jesús llegó a su encuentro. Y es poderoso, porque cuando Cristo Jesús viene a nuestro encuentro, nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. ¿Qué vengo a decirte, amado y amada que estás escuchándome? Que cuando Cristo viene a tu vida recobra sentido, tu vida recobra ánimo, tu vida recobra fuerzas. Sabe, Pedro estaba tan cansado y toda la noche había estado velando y había estado trabajando, y su trabajo había sido infructuoso, pero Jesús le dijo: boga mar adentro. Y el Señor, y Pedro le dijo: pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado ni un solo pez. Pero más sin embargo, Pedro supo obedecer la voz del maestro. Y cuando tú y yo aprendemos a obedecer al maestro, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Porque cuando la palabra nos dice que Pedro fue mar adentro, fue más allá, dice que él empezó a pescar. En el momento en que tú menos lo pienses, el Señor viene a irrumpir en tu cotidianidad. ¿Sabe? El Señor es experto en romper patrones de conducta. El Señor es experto en romper paradigmas, porque tal vez Pedro le hubiera podido decir: Señor, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si es que aquí el experto en pescar soy yo. Pero Pedro no le dijo ninguna de esas cosas, sino que Pedro aprendió a escuchar la voz del que le estaba hablando. Y cuando tú le obedeces al Señor, y cuando tú caminas en obediencia en la palabra del Señor, has de saber que el Señor te respalda, has de saber que el Señor bendice la obra de tus manos, tu entrar, tu salir, que tú eres un hombre y una mujer que vale mucho, porque estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y ¿sabe qué es lo más tremendo de esta historia? Que Pedro logró pescar, y fue una gran pesca. Dice que las redes se rompieron, y él tuvo que llamar a sus demás compañeros para que vinieran a ayudarle, porque la pesca fue una pesca grandísima, fue un milagro sobrenatural lo que el Señor hizo en ese momento. ¿Qué vengo a decirle? Cuando tú obedeces, tú no solamente traes bendición y provisión para tu casa, tú puedes ser bendición para otras vidas. Y si tú eres de aquel que cree y que obedece a la palabra del Señor, has de saber que el mismo Dios te va a recompensar. Y eso fue lo que hizo el Señor en ese momento. Él recompensó la obediencia, Él recompensa tu fe. Tú no estás creyendo en un Dios muerto, tú estás creyendo en el autor y el consumador de toda obra. Tú estás creyendo en ese Dios que murió y que resucitó al tercer día, y que hizo cosas grandes y que hizo cosas poderosas. Pedro salió con una gran bendición, con una gran provisión. Y ese es el Pedro que el Señor llamó y comisionó. Y le dijo: yo necesito que de ahora en adelante tú ya no vas a ser un pescador de peces, sino vas a ser un pescador de hombres. Y el Señor lo comisionó, y el Señor empezó a formar ese equipo poderoso, ese equipo glorioso, y empezó a hacer cosas sobrenaturales. Ese equipo que el Señor tenía logró hacer y logró marcar la diferencia. ¿Saben? Es poderoso porque Pedro dice que era un hombre del común, un hombre popular, un hombre que no era ilustrado precisamente. Pero tú ves en Hechos de los Apóstoles que Pedro empezó a hablarle a 3,000,
Y esa palabra poderosa que había inmersa en el corazón de Pedro fue una palabra tan poderosa. Un pescador pudo hacer que 3,000 personas en un momento se convirtieran al Señor. Después, más adelante, tú ves que le predicó a 5,000 y 5,000 fueron salvos y empezaron a reconocer al Señor. Y en cuestión de pocos días, 8,000 ya estaban creyendo en el Señor. Y cuando Pedro empezó a anunciar y empezó a hacer grandes cosas. Y tú ves a un ejército, una iglesia poderosa, a una iglesia avivada en el Espíritu Santo. Hoy vengo a decirte que tú y yo debemos marcar la diferencia. Hoy vengo a decirte que las debilidades que tú tienes no van a ser el limitante para que tú retrocedas en la fe. No, al contrario, tú te vas a levantar y vas a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabe qué es lo poderoso? Que en esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ellos sabían de qué estaban hechos. Ellos sabían que su total dependencia era del Señor. Ellos sabían que dentro de ellos había la esencia del Espíritu Santo. Recuerde, Jesús partió y les dijo, va a venir un consolador. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban, eso no fue de un momento a otro. No. Cuando el Señor a usted le da una promesa, tú tienes que aprender a caminar sobre esas palabras y sobre esas promesas que el Señor te ha entregado. Tú tienes que aprender a tener una fe firme, una fe sólida. Y eso me hace recordar a Abraham. Recuerde que Abraham, el Señor le había dado una palabra y le había dicho, tú vas a tener un hijo. Y pasaban los años, pero el cumplimiento de la palabra no se veía. Mas, sin embargo, Abraham seguía creyendo y su fe hizo que él en algún momento diera a luz, su esposa y él pudieron tener ese hijo, ese Isaac que tanto ellos anhelaban. Y fe es lo que hace que tú heredes las promesas. Y cuando ellos estaban ahí enamorados y apasionados, orando, perseverando con toda oración y súplica, dice que de repente vino el Espíritu Santo. Y hoy vengo a decirte eso, que mientras tú estés atento a la voz del Maestro, el Señor no ignora las oraciones que tú levantas. El Señor no ignora las lágrimas que tú has tenido que derramar. El Señor no ignora cuánto has perseverado en su gracia y en su amor. No, el Señor no lo ignora. Al contrario, mientras Él está en silencio, Él está trabajando en tu corazón. Él está trabajando a favor de tu vida, a favor de tu familia. Él te está levantando como una punta de lanza para que puedas ir y anunciar las buenas nuevas de su palabra. Y esta iglesia estaba así. Esta iglesia no decía, no, eso ya no haremos más porque la promesa, eso como que el Señor se le olvidó. No, Señor, el Señor no se olvida de lo que te ha prometido. El Señor no se olvida de su palabra, porque sus palabras son sí y en Él son amén. Y esta iglesia estaba así, estaban animados, estaban dándose fe los unos a los otros. Y hoy vengo a decirte que tú tienes que levantarte como un hombre y una mujer que ve más allá de lo que tus ojos naturales puedan estar viendo. Ellos pudieran haber dicho, no sé cuánto tiempo después de que Jesús partió, después de que Jesús ascendió al cielo, no sé cuánto tiempo ellos tuvieron que esperar por el cumplimiento de esa promesa. No sé si tal vez fueron días, meses, años, pero ellos estaban ahí con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma pasión. Y hoy yo vengo a decirte, recobra ese amor que has perdido por el Señor. Aviva la obra. Dile al Señor, aviva a Dios la obra en medio de los tiempos. Señor, coloca en mí pasión, coloca en mí confianza y seguridad. Yo hoy vengo a decirte que tu fe va a ser fortalecida de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Tus ojos naturales
no van a ser el limitante para que la palabra del Señor no se cumpla. Las circunstancias que estamos viviendo no van a ser el limitante para que la palabra y las promesas del Señor no vengan a hacerse notorias en nuestras vidas. Recuerde que la palabra dice que está leve. Recuerde, es una leve y momentánea circunstancia, una leve y momentánea tribulación, pero va a producir un cada vez y más excelente y mayor peso de gloria. Si tú estás creyendo aún en la noche más oscura, vas a ver la gloria del Señor como nunca antes en tu territorio asignado. En todo lo que tú hagas serás bendecido. En todo lo que tú hagas serás fructificado, serás multiplicado en gran manera. Y de repente, así es, de repente va a venir el Espíritu de Dios. De repente va a venir esa respuesta. De repente esa puerta que ha estado cerrada se va a abrir. De repente esos cielos que han estado cerrados se van a abrir y se va a derramar lluvia temprana y lluvia tardía. Pero solamente el Señor te dice, espera en mí, confía en el Señor, confía en sus palabras. Recuerda que en Él son sí y en Él son amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que cuando esta iglesia estaba ahí, de repente vino el Espíritu Santo. Y sabe algo poderoso, cuando el Espíritu Santo vino sobre esta iglesia, ellos no volvieron a ser los mismos. Ellos se levantaron como una iglesia avivada. Sabe, estos tiempos donde tal vez el enemigo creyó que nos iba a encerrar y que iba a encapsular y que iba a hacernos menguar, ha sido un tiempo donde ha venido un crecimiento en cada uno de nosotros. Ha sido un tiempo donde como iglesia hemos aprendido a enamorarnos más del Señor. Yo le hablaba a usted en una oportunidad atrás de la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, pero lo tremendo de esa historia no era que las prudentes tuvieran el aceite y tuvieran la provisión. Lo tremendo de esa palabra es que dice que llegó un momento donde las 10 se durmieron y había un momento de quietud en la iglesia y un momento de adormecimiento, pero este tiempo en el cual el Señor nos ha metido, ha servido para levantarnos como iglesia. Ha sido un tiempo donde nos hemos levantado como intercesores, como atalayas, como centinelas, a cubrir nuestras familias, a cubrir nuestra nación, porque esa es la demanda que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Que no nos moriremos sin cumplir el llamado, querida iglesia, que no nos moriremos sin cumplir el propósito para el cual hemos nacido, que usted no nació para perder, usted no puede aceptar la pérdida en su vida, usted no puede aceptar la derrota en su vida, no, usted tiene que levantarse como se levantó esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles, a creer, a perseverar en su gracia y en su amor, a estar a la expectativa de decirle, Señor, lo que yo esperaba, el milagro que yo tanto he esperado no llegó hoy, pero sé que va a llegar mañana, y si no llega mañana me mantendré firme en tu palabra, me mantendré firme en las convicciones que tú has colocado dentro de mí, porque eso es lo que marca la diferencia. Una iglesia que le adora, una iglesia que le ama, una iglesia que le sirve. Es imposible que no pueda conquistar el corazón de Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo que se acelerara el cumplimiento de la palabra en ese momento? La perseverancia que tuvo la iglesia. Y hoy yo vengo a decirle a usted, sé perseverante, camina. Aunque el sol brille en todo su esplendor, tú sabes que el Señor va delante tuyo como un poderoso gigante. Tú sabes que tú le has creído a un Dios poderoso, que aquel que te formó en el vientre de tu madre, aquel que te predestinó desde antes de la fundación del mundo, es aquel Dios que te llevará a cumplir el propósito y el llamamiento eterno que Él te ha asignado en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy yo quiero dejarte esa palabra en el nombre de Jesús. Y hay una palabra que está en Hechos, precisamente en Hechos capítulo 2, versículo 1, nos habla
nos habla de un hecho poderoso, de esa iglesia que precisamente estaba perseverando en oración porque estaban pasando por un tiempo de crisis. Y sabe, el tiempo de la crisis, en el tiempo de la crisis es donde tú aprendes a gozarte en el Señor. Es donde tú aprendes a depender del Señor. Sabe, la circunstancia que usted vive revela el espíritu que hay dentro de usted. La circunstancia que usted vive revela el verdadero espíritu que hay en usted. ¿Sabe? No todo el que le diga al Señor, 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 va a ser reconocido por él. No. El que tenga un espíritu perseverante en él, el que tenga un espíritu avivado en él, arraigado en la palabra, arraigado en las promesas, es aquel que va a poseer las promesas que el Señor le ha entregado. Usted debe saber que podemos estar pasando por una circunstancia, por una dificultad, pero hemos de saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos reviste de poder, a un Dios que nos reviste de autoridad. Y en este pasaje vamos a verlo. Y nos dice Hechos capítulo 12, versículo 1. El Señor libera a Pedro. Pero ¿cómo lo hace? Mira la estrategia. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. ¿Qué vengo a decirle a usted? Usted puede estar pasando por una circunstancia, pero usted tiene un arma poderosa y esa arma se llama oración. ¿Sabe qué hace la oración? Es esa llave que abre la puerta que ha estado cerrada. Mire, aquí nos dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba pasando por una situación, Pedro estaba pasando por una circunstancia, pero lo más poderoso de este hecho era que Pedro no estaba solo. Y yo vengo hoy a decirte, como mujer de Dios, como profeta de Dios, vengo a decirte que tú no estás solo, que en medio de tu mayor necesidad, que en medio de tu mayor angustia, el Señor está contigo. El Señor no te dejará, el Señor no te desamparará hasta que haya cumplido el propósito para el cual te trajo aquí a la tierra. Y dice, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Usted y yo, querida iglesia, no solamente en el momento de la circunstancia, sino en todo momento debemos estar orando. Hay alguien que está necesitando que nos levantemos como iglesia a orar. Hay una nación que necesita que nosotros como hijos oremos. Hay una nación, hay una creación que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Tú qué estás esperando? ¿Que un árbol te hable para que te manifiestes? ¿Tú qué estás esperando? Que la creación se mueva y te diga, levántate y manifiéstate, manifiesta el Dios poderoso que tú tienes. Es el tiempo no de llorar, no de mirar hacia atrás, es el tiempo de mirar, querida iglesia, hacia la meta del supremo llamamiento. Es el tiempo de despojarnos de todo peso, de despojarnos de todo aquello que nos impide buscar la presencia del Señor. ¿Sabe? Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos determinantes, son tiempos donde el Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres que no retroceden, sino que avanzan a lo grande. ¿Sabe? Hay algo poderoso, hay una historia que está en el libro de Jueces y nos habla de un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón era el menor de su casa, Gedeón era el más pobre, pero ¿sabe algo? El Señor vino y le hizo un llamamiento a él. Y Dios no estaba mirando que si era pobre, que si era el menor de su casa. Él estaba mirando los dones que había depositado en él. Y dice que este hombre se levantó. Y dice que él tomó un ejército y el Señor le dio unas estrategias y le dijo, no, mira, estos que tienen son muchos, mira, pregúntales que quienes tienen miedo. Y efectivamente él lanzó la pregunta y muchos retrocedieron y el ejército se le empezó a desertar y empezó a disminuir. Y tal vez en el corazón de Gedeón entró miedo,
pero él sabía que Dios estaba con él y obedeció en todo cuanto el Señor le estaba diciendo. Pero lo más poderoso es que Gedeón logró vencer el ejército madianita con 300 hombres. No sé cómo lo pudo hacer, pero realmente cuando ese hombre creyó y cuando ese hombre dejó los hombres que verdaderamente eran, con ese ejército fue que él pudo arrebatar. ¿Sabe? En este momento, Pedro estaba pasando por una situación difícil, pero la iglesia no dijo, ay, pobre Pedro, ya dejémoslo que, ya lo encarcelaron, ya le tocó que se defienda como puede. No, recuerde que como iglesia somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados para edificarnos los unos a los otros. Estamos llamados para restaurarnos los unos a los otros. Recuerde que Dios en alguna oportunidad, cuando Caín mató a Abel, le dijo, Dios le demandó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es una respuesta un poco tosca, un poco dura. Y Caín le dijo a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y yo hoy vengo a decirte que tu oración es importante para cubrir a tus pastores. Tu oración es importante para cubrir tu casa, para cubrir tu familia. Tú no sabes los planes del enemigo, pero tú en medio de la oración puedes hacer que esos planes sean desbaratados y sean destruidos en el nombre de Jesús. Aquí había un plan de las tinieblas fraguado para derrotar y para matar al hombre de Dios, pero la iglesia estaba vigilante, la iglesia estaba orando en todo momento, nos lo menciona aquí, nos dice que oraban a Dios por él en todo momento. Y miren lo poderoso que sucedió. Por eso vengo a decirte que tu oración es poderosa. La oración de un hombre y una mujer que se levanta en fe a creer en el Señor es una oración que es poderosa y es efectiva para abrir aún las puertas de una cárcel. Y nos menciona aquí, recuerda que estamos en Hechos 12, capítulo 2. Hechos capítulo 12, versículo 2. Dice, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso era real, realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Qué tremendo, qué poderoso es esto. Saber que tú estás orando y que el Señor está obrando. Saber que tú estás perseverando en el Señor y el Señor mismo está enviando ángeles para traer provisión a tu casa. El Señor mismo está inquietando vidas y corazones para que vengan a bendecir tu vida de una manera poderosa. Es glorioso saber que el Señor está con nosotros, querida iglesia, que aunque el enemigo nos quiera meter en una cárcel, que aunque haya planes fraguados de las tinieblas para querer acallarnos como iglesia, ciertamente nos estamos levantando como un ejército poderoso, como un ejército victorioso, porque sabemos que las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino que son gloriosas y poderosas en el Señor. Qué tremendo es saber que el Señor está con nosotros y que si el Señor está con nosotros, ¿quién? Nos pregunta, ¿quién contra nosotros? Hay una palabra que está en segunda de Timoteo y la quiero dejar hoy plasmada en tu corazón en esta preciosa oportunidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y dice la hermosa palabra del Señor: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otro. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Hoy el llamado es a caminar con el Señor. Hoy el llamado del Señor es a que seamos soldados aprobados, que seamos diligentes para toda buena obra para la cual el Señor nos comisione. Yo vengo a decirte en esta oportunidad que van a venir muchas pruebas, va a venir necesidad, va a venir la angustia, querer a tocar la puerta de tu corazón, pero tú te vas a levantar como un hombre y como una mujer de fe y vas a saber vencer en medio de la crisis, en medio de la noche más oscura. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay un espíritu superior, porque la palabra nos dice, recuerda, Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y Cristo en ti. Déjame decirte que es la esperanza de gloria. Déjame decirte que Pablo aprendió a soportar en la prueba. Pablo sabía y lo decía en su palabra: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprende a gozarte en medio de la crisis. Aprende a gozarte en medio de la necesidad. Aprende a levantarte como un hombre y una mujer guerrera en el Señor. Aprende a pelear por lo que el Señor te ha entregado. Yo hoy vengo a decirle a alguien que me está escuchando: aprende a pelear, aprende a batallar, aprende a caminar y a perseverar en el Señor. ¿Sabe? La palabra del Señor es tan poderosa, es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Tú no debes esperar a que otros vengan a animarte. Tú debes estar cada día a los pies del Señor para que sea el Señor trayendo tiempos de refrigerio y tiempos de bendición para tu vida. Yo quiero orar por esa iglesia poderosa. Hoy quiero levantar tus manos en el nombre de Jesús y decirte que tú eres un más que vencedor. Hoy vengo a decirte que tú eres un más que victorioso. Yo quiero que allí donde tú te encuentras, levantes tus manos. Vamos, levanta tus manos. Yo siento en mi corazón que ha habido mucha gente que ha querido retroceder, que ha querido dejar todo atrás. Pero hoy yo vengo a decirte de parte del Señor que hoy Dios trae nuevas fuerzas, que pelearán contra ti, pero que no te vencerán, porque eres una mujer sabia, porque eres una mujer diligente, porque eres un varón que ha perseverado. Y por cuanto has perseverado, declaro que viene respuesta. Hoy declaro que viene sanidad sobre los cuerpos enfermos, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Hoy declaro un espíritu de paz. Hoy declaro que el gozo del Señor es tu fortaleza. Hoy declaro que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo aprenderás a gozarte y alegrarte en el Dios de tu salvación. Vamos, hoy derrama tus lágrimas ante el Señor. Hoy derrama tus lágrimas ante Él y dile: Señor, yo te amo, te necesito.
así como el siervo que clama por las aguas, así clama mi corazón por ti, Dios. Padre, que seamos como esa iglesia de los Hechos de los Apóstoles, una iglesia que estaba perseverante, una iglesia que estaba en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unida en ti, unida en tu gracia y en tu amor. Así, Señor, declaro que se levanta los guerreros, así declaro que se levanta un ejército esforzado, se levantan los valientes en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tus promesas son sí y en ti son amén. Y hoy declaramos, Señor, que tu palabra hizo un trabajo perfecto en cada uno de nosotros, que tu palabra penetró como una espada de doble filo. Hoy declaro, Señor, Padre, que algo poderoso se empezó a desatar en los hogares. Declaro una atmósfera de sanidad. Declaro señales, maravillas y prodigios, que como lo dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas para aquellos que te aman y te buscan. Y declaro que viene un tiempo de recompensa, y declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo de favor, que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, que vas a hablar la palabra de Dios con denuedo, con poder, con autoridad. No tendrás temor de malas noticias, no tendrás temor del virus, no tendrás temor de la peste y de la plaga destructora, porque habitas bajo el abrigo de sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos, yo sé que eso merece un fuerte aplauso allí donde usted está. Yo estoy declarando milagros poderosos en la vida de cada uno de los que están conectados en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Declaro que hay bendición para la vida de Leslie, de Sergio, de cada uno de las personas que están conectadas. Y yo estoy declarando en el nombre de Cristo Jesús que hay sanidad. Aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, hoy declaro que hay sanidad, hoy declaro que hay libertad, que al que el Hijo libertare, libre es en verdad, en el nombre de Jesús. Algo poderoso se está desatando en las casas, algo poderoso se está desatando en el nombre de Cristo Jesús. Hoy estoy declarando sanidad, sanidad. Vamos, Jamie, yo sé por el momento difícil que están pasando allí como familia. Y yo quiero que allí donde tú estás abraces a tu hermano y vas a empezar a declarar sanidad. ¿Saben? La última palabra no la tiene el médico. La última palabra no la tiene un diagnóstico médico ni unos resultados. La última palabra la tiene el Señor. Vamos, aférrate ahí a esa palabra y empieza a desatar palabras sobre tu hermano. Vamos, dile, hermano, yo declaro sanidad sobre ti. Yo declaro que vas a empezar a crecer. Yo declaro que tienes la estatura para tu edad, que tienes la talla para tu edad, Pipe. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad desde la coronilla hasta la planta de tus pies. Padre de la gloria, porque tú haces una obra gloriosa y tú haces una obra perfecta, Señor. Antes de la medianoche declaro que van a ocurrir milagros financieros. Antes de que termine este mes vas a ver la gloria del Señor como nunca antes en tu territorio asignado en el nombre de Jesús. Así es, Padre. Yo hoy estoy declarando tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Te amamos y te adoramos y te damos gracias por este hermoso tiempo, Dios. Vamos, denle un fuerte aplauso allí donde usted está. No olvide compartir este link. No olvide decirle a sus amigos, a sus conocidos que se suscriban. No olvide darle like. No olvide que somos una iglesia con visión para una vida de propósito. Yo les bendigo, le insto a caminar, le insto a avanzar en la presencia del Señor, porque si usted está perseverando, algo está sucediendo a su favor. No, esto es poderoso lo que estoy sintiendo en mi corazón, y es que el Señor va a traer respuestas divinas. El Señor va a traer respuestas. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo.
Les amo, les bendigo en el amor de Cristo y declaro cielos abiertos para usted y para su vida. Un abrazo fuerte y bendiciones. Gracias a todos por estar ahí. Hasta una próxima oportunidad.